Bienvenido a tu octava clase de este seminario de alabanza y adoración. Y bien, hoy vamos a ver una clase muy hermosa que se llama El perfil de un adorador. Vamos a ver el perfil de un adorador. Sin duda alguna, uno de los más grandes adoradores de todos los tiempos fue el rey David. Wow, imagínense, casi él compuso la mayor parte de los salmos. Incluso inventó instrumentos musicales. Así es que si queremos saber qué requisitos, cuál es el perfil de un adorador, tenemos que ver qué es lo que tenía David. No solo eso, sino que fue un reformador de la adoración, pues hasta nuestros días es recordado el famoso tabernáculo de David. Incluso en el libro de Amós del profeta hay una profecía que en los días por venir el tabernáculo de David sería restaurado, y ese sería todo un seminario sobre el tabernáculo de David, que posiblemente más adelante hagamos unas conferencias exclusivas para hablar sobre el tabernáculo de David. Antes de ser rey fue un adorador. Antes de ser rey de Israel, el rey David era un adorador, y después de ser rey siguió ejerciendo este gran llamado que es adorar al que vive para siempre. Como aspirantes a adoradores, como buenos candidatos, sin duda aprenderemos del perfil de este hombre, de quien Dios mismo dio testimonio de ser un hombre conforme a su corazón. Y yo sé que me vas a decir, pero es que él pecó y él que hizo cosas malas. Es verdad, pero Dios dio testimonio de ser un hombre conforme a su corazón. Y es más, a diferencia de otros reyes que también pecaron, hicieron cosas malas, el rey David amaba tanto la presencia de Dios que se humilló y fue restaurado a la comunión nuevamente con el Señor. Vamos a ver lo que nos dice la Escritura sobre el perfil de David. En el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 18, resulta que el rey Saúl tenía un problema de opresión demoníaca. Había un espíritu malo que Dios había permitido que viniera a atormentarle, y entonces los criados de Saúl le dicen, bueno, hay que buscar a alguien que toque para que tengas alivio. Y uno de los criados dice, he aquí he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Tremendo perfil de este adorador, y vamos a analizar cada una de estas cosas porque creo que vamos a aprender bastante de la figura de David. Primero que nada dice, he visto a uno que es hijo de Isaí de Belén. La gente debe saber quién está sobre ti como autoridad. Y yo te pregunto, ¿de quién eres hijo? ¿De quién eres hija? ¿Honras a tus padres tanto físicos como espirituales? Porque el perfil de un adorador tiene que ver mucho esto. Antes de que dijera, es que vi a uno que sabe tocar bien. No, dijo, vi a uno que es hijo de Isaí. La gente sabía reconocer rápidamente que este David tenía una cobertura y que honraba a su padre. Tú puedes leer la historia de David, te vas a dar cuenta que aún a pesar de que ya había sido ungido como rey y el profeta había derramado el cuerno del aceite ungiéndolo como rey de Israel, siguió bajo la cobertura de su padre. Y cuando el papá le dijo, a ver, deja ya las ovejas y quiero que vayas al campamento de la guerra donde están peleando tus hermanos, y quiero que les lleves el lunch, quiero que les lleves el itacate, decimos en México, quiero que les lleves de comer y les vas a llevar unos quesos. Y lo trataba como a uno de sus hijos, ¿verdad? Le encomendaba cosas. Y David no decía, no, espérame, por favor, yo soy el futuro rey de Israel, ¿cómo me mandas a mí a ser mandados? No, el rey David obedeció a su padre, y esa fue la puerta que a la larga lo catapultó al éxito, porque ahí fue cuando se enfrentó a Goliat y lo venció. Pero es bien importante que
como adoradores honremos a nuestra autoridad y que la gente sepa que tenemos papá. Yo entiendo que a veces ya nuestros padres por una u otra razón han fallecido, han partido con el Señor, pero si no tienes padres físicos, que la gente sepa que tienes un padre espiritual, que no seas un llanero solitario, como David, ¿verdad? Esto demuestra que David no era un llanero solitario que simplemente andaba queriendo impresionar a los demás con sus talentos. Si honras a tus padres, tu Padre Celestial también te honrará a ti. Alabado sea el Señor. Número 2, sabe tocar. Es importante hacer un compromiso de aprender a tocar el instrumento lo mejor que podamos. Recuerda, no hay instrumentos fáciles. No hay instrumentos fáciles. Lo que sí hay son gente perseverante y disciplinada. Mira, estos videos que has adquirido, porque estás viendo estos videos es porque compraste el curso. Estos videos los tienes que estudiar uno por uno, las veces que sean necesarias, practicar, estar ahí con tu piano y con tu computadora o en la televisión, y practicar y practicar y practicar. ¿Por qué? Porque para aprender a tocar hay que practicar. El futuro rey David, o David antes de ser rey, sabía tocar. La gente reconocía que sabía tocar. ¿Y cómo sabía tocar? Pues no era una cosa así que le cayó inspiración del cielo y ya aprendió a tocar. Él dedicaba horas a practicar. Yo te recomiendo que tomes siquiera 1 hora diaria y practiques tu instrumento. 1 hora diaria. No sabes hasta dónde te va a llevar a hacer esto. Esmerarnos por saber tocar no solo el instrumento, sino el corazón de Dios. Hay gente que sabe tocar el instrumento, pero no toca el corazón de Dios. Tenemos que ser sensibles y aprender a tocar el corazón de nuestro Señor y agradarle en todas las cosas. Y David sabía hacer eso. Número 3, y es valiente. Esta cualidad ha sido exigida a los más grandes líderes. Te menciono 2 aparte de David. Josué, Dios le dijo: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. A Timoteo le dijo: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así es que hay que esforzarnos, se necesita valor para amar a Dios y abandonar el mundo por causa de Él. Si tú eres un adorador, pero te da vergüenza que te vean que vas a la iglesia, te da vergüenza llevar tu Biblia en la mano, te da vergüenza contarle a tus amigos en la escuela que eres cristiano, entonces algo está mal. Tienes que tomar el valor y decir: yo creo en Jesucristo, yo adoro a Jesucristo y díganme lo que me digan, yo soy de Él. Amén. Bien, pues para enfrentar la oposición aún de nuestros seres queridos a causa de nuestra fe, porque hay gente que se convierte y sus papás o sus familias, sus hermanos no se convierten y empiezan a atacarte, empiezan a tacharte de que eres un mocho, que eres un mojigato, que eres un religioso. Y entonces para servir al Señor se necesita valor. Tenemos que ser valientes y no volver atrás. La Escritura dice que ninguno que pone la mano en el arado y vuelve atrás es apto para el reino de Dios. Y por supuesto, tenemos que tener valor para pelear contra las huestes de Satanás y en el nombre de Jesús vencerlas. David era valiente, así que tú y yo tenemos que ser también valientes. Pasamos al siguiente aspecto del perfil de un adorador. Dice la Escritura que era vigoroso. No solamente era valiente, era vigoroso. Y el vigor se refiere a la fuerza con la que desempeñamos nuestro servicio en todas las áreas. Perdón, ahí me equivoqué, le puse aéreas. No, en todas las áreas que estamos ahí haciendo las cosas, tenemos que hacerlo con fuerza, ¿verdad? Lo opuesto a vigoroso, ¿qué es? Perezoso, flojo, desganado. Sí, hay gente que hasta para caminar arrastra los pies. Hay gente que para hablar habla que hasta te duerme. Hay gente que no... Mira, hay gente que no quiere aprender a tocar guitarra porque dice: ay, es que me lastiman los dedos. No, eso es pereza. Hay que hacerlo con fuerza, con vigor. No importa si te salen callos en las manos. No importa si quedas afónico de estar cantando fuertemente.
tenemos que ponerle vigor. Si vas a cantar, canta bien y fuerte. Lo que hagas, hazlo con pasión, hazlo con vigor. David era una persona vigorosa, la gente daba testimonio, eso no lo dijo él, lo dijo la gente que lo conocía. Oye, ese chavo es bien movido, sube, baja, tiene iniciativa. Eso es una persona vigorosa. Es hombre de guerra. David era un hombre de guerra. Si eres un hombre de guerra, debes reconocer quiénes son tus principales enemigos. O sea, no se trata de pelear con todo el mundo, porque entonces ya eres una persona contenciosa. David sabía quiénes eran sus enemigos. David nunca peleó con sus hermanos, pero cuando se trató de vencer a los osos y a los leones, y después se trató de vencer a Goliat, él lo hizo. Él mató a osos, a leones, y después venció al gigante ese que los traía todos azorados, y pasó a convertirse en un héroe nacional. ¿Por qué? Porque era hombre de guerra. No tenemos que tener miedo a la guerra y tenemos que enfrentar a nuestros enemigos. Mira, te voy a decir esto. El oso representa la fuerza de nuestra carne. Tenemos que vencer nuestra carnalidad, los deseos malos que tenemos que vencerlos. Y eso lo tenemos que hacer en la intimidad, cuando nadie nos ve. Tenemos que poner un alto a las tentaciones de todo ese tipo de cosas. Tenemos que alejarnos de la inmoralidad, tenemos que alejarnos de la pereza, tenemos que alejarnos de la mentira, tenemos que alejarnos de todo tipo de pecado que se radica en la fuerza de nuestra carne. Y obviamente el león representa al diablo, al cual debemos de resistir a través de la sangre de Jesucristo y en el nombre de Jesús echarlo fuera. David mataba osos y leones cuando nadie lo veía, y un día Dios lo puso en un lugar de fama y de honor al vencer al gigante Goliat. ¿Por qué? Porque era un hombre de guerra. Cuando venía el oso y el león, él decía: no, yo no me voy a echar a correr, yo lo enfrento y defiendo las ovejas. Y eso es lo que un adorador debe de tener. Debe ser hombre de guerra, debe ser hombre de principios, y que pelee por los suyos y que no se eche para atrás. Número 6. Prudente en sus palabras. Dios mío, cuánta falta nos hace a todos este aspecto, ¿verdad? No debemos exagerar en usar modismos en nuestro modo de hablar. Está bien que tenemos que ser, tampoco vamos a usar palabras del siglo pasado, ¿verdad? Pero exagerar demasiado en algunos modismos no es bueno. Recordar que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Es decir, por no parecer religioso, no te pongas a contar chistes vanos, chistes sucios, chistes que ofenden al Espíritu Santo. Y pues si quieres contar chistes, cuenta chistes sanos, ¿verdad? Yo me sé un montón de chistes que son no tienen doble sentido, no son rojos, no son negros, ni mucho menos. ¿Por qué? Porque el cristiano se puede reír y puede hablar de cosas sin tener que caer en las palabras vanas, ¿ok? Que nuestro hablar sea congruente con nuestra forma de vivir. Proverbios 26:7. Ahí te recomiendo que lo leas, porque dice la escritura que cuál es el pensamiento en su corazón, tal es él. Así es que lo que tú piensas, lo que tú hablas, lo que tú dices, eso es lo que tenemos que demostrar con nuestras acciones, que eso es lo que vivimos. Amén. No prediques lo que no has vivido, es decir, no te pongas a enseñar cosas que jamás has visto. Fíjate lo que dice el Proverbios 26:7. Las piernas del cojo penden inútiles. Así es el proverbio en la boca del necio. Y cuando nos ponemos a hablar de cosas que nunca nosotros hemos vivido, pues eso la gente se da cuenta que no estamos hablando de la experiencia, sino que simplemente hablamos por hablar, y tenemos que ser prudente en nuestras palabras. Bien, pasamos al siguiente. Hermoso. La hermosura no tiene que ver con lo externo, sino con lo interno. Obviamente, ¿verdad? Si tú no eres güerito de ojos azules, no significa que no calificas para ser un adorador, ¿verdad?
Lo importante es que tu hermosura venga del Señor, venga de lo interno, ¿verdad? Y claro que bañándose todos los días, peinándose y estando arregladito, bueno, pues entonces si somos feos se nos nota menos, ¿eh? Si el fruto del Espíritu Santo abunda en ti, eso te hermoseará. Lo hermoso de un hombre o una mujer es el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la templanza, la fe, la mansedumbre, y eso hermosea a la gente. Lo primero que hermosea al hombre es la salvación. Asegúrate que Cristo vive en tu corazón. Si no le has entregado tu corazón a Cristo, este es el momento de decirle: Señor, toma el control de mi corazón, te entrego mi vida y sé el Señor y Salvador de mi ser. Amén. Bueno, el último dice: Jehová está con él. Ah, qué tremenda cosa es esta. Si quieres que Dios esté contigo, tú debes estar con él, ¿eh? Porque eso es lo que hacía David. David pasaba horas adorando al Señor. David pasaba, mientras las ovejitas estaban comiendo ahí, y cuando no había, como decimos acá en México, jale, ¿verdad? Mientras no había bronca con los osos y los leones, David no se la pasaba durmiendo, se la pasaba ahí. ¿Sabes qué hacía David? Se ponía a adorar al Señor. La razón por la cual Jehová estaba con él es porque David se metía con Dios. Así de sencillo. El fruto en tu vida es la señal de la presencia de Dios. La pregunta es: ¿la gente reconoce que Dios está contigo? Dice la Escritura: ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Santiago 4:4. Entonces, ¿quieres que Dios esté contigo? Hazte amigo de Él. Haz las cosas que a Él le gustan. ¿Quieres que Dios esté contigo? Que la gente vea que está contigo. Ten una vida devocional. Ora todos los días. Lee la palabra todos los días. Y sobre todo adora cuando nadie te ve. Porque hay gente que quiere subir a cantar a la iglesia y a tocar, pero nunca lo hace para Dios, nunca lo hace a solas. Tenemos que adorar a Dios en la intimidad, pues la promesa, dice la Escritura, que tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Pues te invito a trabajar en las áreas. Otra vez le puse aéreas, ya te das cuenta, ¿verdad? Hoy ando mal con mi ortografía. Te invito a trabajar en las áreas débiles y a buscar llenar el perfil que seguro te catapultará a ser un verdadero adorador para Jesucristo. Que Dios te bendiga abundantemente y nos vemos en el siguiente video.